Hoy ha nacido un partido a la derecha del Partido Popular. Quiere más mano dura. Ay, que hablarán con el Dios del Antiguo Testamento algunos antes de acostarse. Hoy los europeos hemos premiado a Durão Barroso con el premio Carlos V, aunque el nombre ya nos debiera dar cuenta de lo que hay detrás. Durão Barroso fue el cuarto de la foto de las Azores, el anfitrión. Los otros eran Aznar, Blair y Bush. Después de esa foto, Aznar se ganó poner los pies encima de la mesa del presidente de los Estados Unidos. Blair ganó que Zapatero terminara por pedirle que le ayudara en la solución del conflicto vasco y también que le presentara sus memorias. Esa es donde nos decía que el Banco Central Europeo le escribía cartas de amor, eso sí, contra nosotros. Durão Barroso se ganó ser el referente de la Europa del paro, la austeridad y el subdesarrollo. Y los iraquíes, que siempre algún pueblo paga las aventuras de los poderosos, poner quizá 1 millón de muertos. Precisamente, qué ironía, por no tener armas de destrucción masiva. Si existiera justicia, Durão Barroso estaría en la cárcel, junto a Blair, Bush y Aznar. Pero no solamente no están en la cárcel, sino que son los más entusiastas a la hora de meter en la cárcel a la gente que no piensa como ellos. Y si por ellos fuera, volverían a meter en la cárcel la media España, y claro, a un porcentaje un poco superior de vascos y catalanes. Fue Franco el que dijo en su cuna de muerte aquello de que quería otro vasco. Quería despedirse, igual era como llegó, asesinando gente. Y allí cayeron los 5 fusilados de septiembre de 1975, 3 del FRAP y 2 de ETA, al alba, como cantó Luis Eduardo Aute. Hoy tenemos en nuestro país la más importante posibilidad para la paz. Porque aquí hemos andado en una particular guerra desde que ETA decidió no entender que una cosa era luchar contra la dictadura y otra contra el régimen de libertades que llamamos democracia, aunque la guerra sucia les ayudara a no entenderlo. Régimen de libertades que es cierto, no es para tirar cohetes, pero en el que no se avanza ni un ápice con la violencia contra las personas. Al final ETA ha decidido poner fin a su viaje sin haber conseguido sus objetivos, habiendo generado mucho dolor en todo el Estado y haciendo pagar un alto precio también a la sociedad vasca. Por entender esto, Arnaldo Otegi sigue a día de hoy en la cárcel. Algo creemos incomprensible. Aún más cuando Sortu no solamente está legalizada, sino que esa legalización ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional, para gran disgusto de la derecha hispánica, que solo les gustan los jueces cuando son juez y por supuesto su parte. Decía con ironía Vázquez Montalbán, narrando las dificultades de la transición, aquello de que contra Franco vivíamos mejor, pero cuidado, que era una ironía. La derecha, sin embargo, demuestra que sin enemigos no sabe qué hacer. Hoy nace un nuevo partido con iconos del PP. Insisten, como elemento central de su programa, en la lucha contra el terrorismo, como si no hiciera 2 años ya que ETA declaró la tregua. Y lo mismo le pasa a UPyD. Y hoy Rajoy ha invitado a Aznar a hablar mal de Cataluña y del País Vasco, no se les vaya a marchar a la nueva fuerza. En fin, siempre hemos avanzado en este país impulsados por la periferia, o en este conjunto de países. La paz exige reinventar la convivencia territorial. Lo que pasa cada día en Cataluña lo reafirma. Franco dijo que estaba dispuesto a fusilar a media España. El PP, más moderno que el caudillo, claro, solo quiere encarcelar a 1/3. Ellos son el túnel. La luz, como siempre, solo puede venir de los pueblos. El pueblo vasco y el pueblo catalán han empezado a andar. Queda por ver cuándo el resto deja de envenenarse con el discurso de Viriato, Don Pelayo y Dolores de Cospedal y empieza a hacer otro tanto. Buenas noches, esta es La Tuerca y vamos a la revuelta en el frenopático. Nazismo puro. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Hombre, yo desde luego condeno los atentados de Burgos, ¿cómo no? El secretario general de Amnistía Internacional es partidario de modificar la definición de terrorismo del Código Penal y la ley de partidos para acabar con ambigüedades. Lo que tengo que decir es que Otegi está en la cárcel, en la prisión de Logroño, que Sortu no lo legalizó el gobierno, lo legalizó el Tribunal Constitucional por 6 votos a 5. And the victims from
Nos preocupan las víctimas, todas las víctimas, las de la violencia de ETA y las de los abusos de las fuerzas de seguridad. La lucha armada de ETA, el terrorismo, es un conflicto de muy baja intensidad, de muchísima intensidad, claro, para los que lo sufren, pero perfectamente asumible e incluso puede ser instrumentalizado para la defensa de una determinada política de poder. Para eso sirve mucho Euskadi, entre otros, para buscar un enemigo, como el terrorismo general o universal sirve a Bush. La capacidad emocional que tiene el terrorismo es demasiado botín para que las fuerzas políticas no se peleen por él. Está utilizando el sufrimiento profundo de esta sociedad para obtener rentabilidad electoral en el conjunto de España, para que en España no se hable de otra cosa que no sea del conflicto vasco. Creo que hay otros partidos que no tienen voluntad en acabar con el problema, porque el Partido Popular, toda su aureola electoral y todo su movimiento y toda su estrategia gira alrededor de la gestión del dolor que ETA genera, ¿no? Y de su posicionamiento con respecto a un problema. Y nosotros reivindicamos la tradición, la raza, la sangre, la identidad cultural. El verdadero antisistema somos nosotros. Es preciso, si es preciso, la lucha armada, pues es preciso la lucha armada. Nosotros lo que no íbamos a... Lo que, desde luego, no se va a extinguir un territorio español de España sin que haya sangre. Eso lo pueden tener por seguro todos. Deja a los chavalotes, Pablo, déjalos que caminen como ellos camelen. Si los chavales camelan pegarle un poquito a la lejía o camelan pegarle un poquito a la mandanga, pues déjalos. La manifestación transcurre con lentitud. A pesar de que debía ser silenciosa, los gritos de apoyo a los presos y pidiendo amnistía se suceden continuamente. La manifestación ha transcurrido sin incidentes y se ha disuelto sin la lectura de comunicado alguno tras llegar al ayuntamiento. Bueno, tenemos esta noche para hablar en nuestra enclave tuerca con este estilo habitual que nos caracteriza y que creemos que es el adecuado para poder entender un tema de tanto calado. Tenemos con nosotros esta noche a Iñaki Errazkin, de Insurgentes ORG. ¿Qué tal? Buenas noches, hola, bienvenido. Buenas noches, gracias por Tenemos también con nosotros a Orencio Osuna, hola, responsable del espacio público, de los temas de reconstrucción territorial y también periodista en Nueva Tribuna. Buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos también con nosotros a Amaya Izco, portavoz de Sortu. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida. Gracias. Tenemos también con nosotros a Jaime Pastor, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hola, ¿qué tal? Por Tenemos también con nosotros a Iñaki Errazkin, de Egaña, de la Fundación Euskal Memoria. Es que los Iñakis... Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches, igualmente, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Y tenemos también a Alberto Pradilla, corresponsal de Gara al sur del río Ebro, lleno de cocodrilos. Y hoy a la derecha. Hoy a la derecha. Tú sabrás por qué. Bueno, leyendo el libro de Luis Aizpeolea, Los entresijos del final de ETA, parece que hay una pelea por intentar atribuirse el fin de ETA a los diferentes actores, ¿no? Si la responsabilidad le corresponde a la FAES, le corresponde al PSOE, le corresponde a la sociedad, le corresponde a Al Qaeda indirectamente. Queremos empezar por analizar el escenario que nos ha traído hasta aquí y después empezar a hablar de posibles escenarios. Queremos preguntarte a ti, Amaya, ¿por qué ahora sí el fin de ETA o por qué ahora el comienzo de la paz? Bueno, el comienzo de la paz, yo creo que nuestro pueblo, el pueblo vasco, en Euskal Herria, estamos hace muchos años en el mismo camino, en el camino de buscar las soluciones, de buscar la resolución, de buscar la normalización política, la normalización social y la paz. Y es cierto que en estos últimos años ha habido muchas situaciones que han supuesto, deberían de haber supuesto un punto de inflexión, pero yo creo que el camino que llevamos recorriendo hacia esa resolución y hacia esa paz no ha empezado hace 2 años, empezó hace mucho tiempo y lo que es urgente es ya que termine. La izquierda abertzale tuvo un conflicto, como se plantea desde algunos ámbitos, con ETA. Realmente hubo una decisión firme por parte de la izquierda abertzale de convencer a ETA de que la violencia no era el camino. Creo que lo que hubo es un proceso muy profundo de reflexión
en la izquierda abertzale y también en la organización ETA, de reflexión profunda sobre la estrategia que se había llevado hasta ese momento, y una decisión de mucho calado, de mucha profundidad, y que no tiene vuelta atrás sobre el cambio de estrategia. Eso es lo que ha pasado en nuestro pueblo, y esas lecturas que se hacen de imposición o de la izquierda abertzale, yo creo que tienen mucho que ver con un relato también muy interesado, con la pelea tan interesada por el relato que ahora mismo se está viviendo en todos los ámbitos, ¿no? Incluso el querer ganar batallas en el relato que no se han ganado en el plano político. Tiene que ver más con eso que con lo que realmente ha pasado en Euskal Herria. La conclusión del libro de Aipeolea es que ETA ha sido derrotada sin haber conseguido sus dos principales reivindicaciones. ¿No estarías de acuerdo con esa afirmación? Yo lo que veo es que la pelea sigue. Es decir, y hablar de derrota o de victoria entra dentro de ese esquema que se quiere imponer de monopolizar el relato y encaminarlo, ¿no?, hacia conseguir esas victorias que en lo político no se han podido conseguir. Es decir, es ahí donde se sitúa cualquier lectura sobre derrotas en este momento, porque cuando se habla de derrota de ETA, yo creo que se quiere hablar de derrota de un proyecto político, que es el proyecto político de la izquierda abertzale. Yo creo que en ese sentido, en modo alguno, se puede hablar de derrota de ese proyecto político que sigue vivo y que sigue impulsando y que lleva todo el camino de llegar a buen puerto. Una última pregunta, aunque después también quiero que abrirla y extenderla a todos los miembros de la mesa. Uno tiene la sensación de que desde determinados sectores se busca algún tipo de provocación. Como decía hace un momento, parece que hay gente que le molesta la paz y está buscando algún tipo de decisión que vuelva otra vez a mostrar, ¿no?, caras menos amables de este proceso del que tú hablas, que les justifique también su propia existencia. Llama la atención, como decíamos hace un momento, que nazca un nuevo partido en enero de 2013 y su principal elemento sea la lucha contra ETA. Sí. ¿Esa provocación crees que tiene algún tipo de posibilidades de ser recibida? Yo creo que toda esa provocación, ¿no?, la más extrema, pero la que está manteniendo el PP contra el proceso abierto en Euskal Herria, claro que tiene una justificación. Tiene la justificación de que el PP se sabe débil en el diálogo y sabe que sus argumentos, en un proceso de resolución, sus argumentos son débiles, y quiere llevarnos a todos a ese otro escenario en el que cómodamente se limitaba a no discutir, a no argumentar, a no entrar a las cuestiones que son las que han provocado y las que están en el centro del conflicto, limitándose a decir yo condeno a ETA, todo es ETA, y además es que le ha servido, es una teoría que le ha servido durante muchos años, durante los años más negros de la política. Ayer Ana Botella dijo que lo que sucedía en Gamonal eran atentados, sí, ¿no?, intentando seguir insistiendo. Es decir, pues intentan llevar todo al escenario donde no hay que razonar, donde no hay que argumentar, donde valen esos titulares, y ahí se sienten cómodos. Donde no se sienten cómodos es en el otro, en un proceso donde haya diálogo, donde haya argumentación, donde se discuta sobre las cuestiones de fondo, sobre lo que realmente ha pasado, está pasando en Euskal Herria. ¿Coincidís en el diagnóstico, algún tipo de matización? ¿Creéis que hay que mirar en otros ángulos para poder también plantear después hacia dónde caminamos? Yo creo que a veces confundimos la palabra paz con el concepto de paz con el concepto de pacificación. Y yo creo que ahí es donde viene pues toda la tergiversación o manipulación. Yo creo que una situación de paz, y ya no solo hablo de Euskal Herria, sino una situación generalizada, es muy complicada. Es muy complicada desde el punto de vista de que estamos en una sociedad en la que estamos un capitalismo, un neoliberalismo feroz que cada vez va más adelante. Estamos hablando en esa línea, o lo que hablan en esa línea es de pacificación, de derrotas y cosas por el estilo, de un conflicto histórico que ha tenido un síntoma en ETA.
ETA no ha sido la causa de todo lo que ha ocurrido en los últimos 50 años o 40 años o los años que queramos, sino en todo caso un síntoma de un conflicto abierto, ¿no? Y ahora lo que sí se abre es un proceso de oportunidad a una situación nueva y distinta, ¿no? Pero no estamos en estos momentos, creo yo, desde mi modesta opinión, en una situación de paz, porque vemos que en lo concreto, en lo referido a los últimos 40 o 50 años, no hay un reconocimiento de lo ocurrido, no hay una asunción de, por ejemplo, en el tema de las víctimas de las causadas por el Estado, etcétera, etcétera. Habría cantidad de elementos. Yo, por resumir, diría, y un poco en lo que ha dicho, en la línea de lo que ha dicho Amaya, recordando, creo que fue un diplomático ruso cuando cayó el muro de Berlín, tal Andropov, dijo, les vamos a hacer ahora el peor de los favores, les vamos a dejar sin enemigo, y yo creo que estamos en esas, ¿no? Había armas de destrucción masiva en Irak, había un complot rojo separatista en el año 36 y hasta hace 2 días, incluso hasta ahora, hay una especie de paraguas con que todo es ETA, y eso obliga a modificar en cierta medida la estrategia del Estado español en este caso. ¿Contra ETA vivíamos mejor? Jaime. Sí, bueno, para matizar y contrastar un poco, ¿no? Visto desde fuera, yo creo que es importante cuando Amaya hablaba del proceso de reflexión en la izquierda abertzale, ¿no? Yo creo que sí ha tenido importancia la constatación de los límites de la estrategia de ETA, ¿no? Y de los efectos contraproducentes que estaba teniendo, vamos, desde mi punto de vista desde hace tiempo, vistos además por gente que fuera del País Vasco manteníamos una labor de solidaridad con la izquierda abertzale y con las demandas que se planteaban de autodeterminación, incluso de acercamiento de los presos al País Vasco, ¿no? Yo creo que la experiencia de la tregua del 98, ¿no? Y la de 2004 sirvieron para ver cómo en momentos de ausencia de atentados, bueno, pues habría una ventana de oportunidad realmente para generar más solidaridad, para precisamente desmontar esa construcción del enemigo, esa coartada del enemigo y toda esa legislación antiterrorista que ha ido desarrollando el Estado español desde hace tiempo, ¿no? Florencio. Bueno, realmente yo creo que emplear los términos sobre derrota o no derrota quizás no es la terminología más adecuada en un momento político, que de lo que se trata, evidentemente, es dar un salto adelante en un proceso de pacificación y de paz, de las dos cosas, que es necesario tras un largo conflicto que se remonta desde luego a muchos años, a muchas décadas. Pero, por otra parte, yo creo que, y en eso quería referir a lo que sobre todo decía Amaya, o sea, estamos ante un largo proceso de adiós a las armas, a un conflicto que ha causado muchos muertos, mucho dolor, en el País Vasco y en el resto del Estado también, por supuesto. Entonces, pensar que este adiós a las armas no está provocado por un estancamiento, por una derrota, me da lo mismo la terminología, pues yo creo que es un error. Una cosa es que los instrumentos que ha tenido un sector de la sociedad vasca por reivindicaciones políticas, de autogobierno, de independencia incluso, de identidad cultural, etcétera, etcétera, sean compartidos por muchos sectores, y otra cosa es que durante muchos años esas reivindicaciones esencialmente han estado protagonizadas por una lucha armada de un grupo como ha sido ETA. Y en ese sentido, pues yo creo que sí que podemos hablar de un fracaso político, no de esas reivindicaciones que comparten muchos ciudadanos que no han compartido el terrorismo ni la violencia, pero sí que han compartido otras cosas. Pero es que es probable que durante un largo periodo, por lo menos en mi opinión, la derrota de ETA en el sentido político, al menos su retroceso, está determinado por una pérdida de, ¿cómo diría yo?, de peso social, de consenso social, también de una valoración de la coyuntura que vive Europa después del 11S, del 11M, en donde la violencia terrorista pues realmente encuentra un rechazo muy rotundo, incluso por personas que podrían compartir algunos aspectos, etcétera. Ha sido esa la causa
desde mi punto de vista, que se haya abierto un proceso largo hacia la paz, un proceso de adiós a las armas y un proceso que pues encontrará, y ahora tendremos oportunidad de debatir, pero sí que ha habido una derrota política desde mi punto de vista. A través de la lucha terrorista, la lucha de ETA, no se han conseguido los objetivos que otras personas podrían compartir, muchos, sin duda, sin compartir la violencia. Pero pueden arrastrar a ese pozo de derrota probablemente la derrota de ETA. Alberto y luego Amaya. Bueno, yo creo que cuando se habla de derrota, y sobre todo desde ciertos sectores del Estado, se intenta hablar de derrota política, creo que tiene un tono de retintín, de un intento también de ubicar a un movimiento político como la izquierda abertzale, de hacer una exigencia de ponerle de rodillas. Y yo creo que, de la misma manera que no se puede obviar que durante muchísimo tiempo ha habido una importante minoría en Euskal Herria que le ha parecido perfectamente la lucha armada de ETA, y obviar eso es taparse los ojos, ahora tampoco se puede uno tapar los ojos en la foto que hay ahora mismo en ese país, ¿no? La foto, aparte yo creo que el Ebro cada vez está siendo más grande, y creo que la forma de entender la evolución política está siendo muy diferente al sur y al norte del Ebro, ¿no? La fotografía del otro día de la manifestación entre PNV y el resto de partidos que componen Euskal Herria Bildu es la fotografía no solo de la mayoría social. Había gente del PSOE que se suma, había gente de Izquierda Unida que también se sumó. El que no entienda, creo que los partidos que no entiendan que la mayor parte de la sociedad vasca está con la resolución, con la paz, con los acuerdos, pues se queda fuera de la centralidad que no del centro en Euskal Herria, ¿no? Luego por otra parte, sí, vale. Amaya. Vale. Concluimos que el PP es un gran aglutinante. No, el PP no, pero a ver, el PP y el PSOE, o sea, aquí en realidad los dos, o sea, PP y PSOE comparten la misma dinámica, y por cierto, Izquierda Unida tampoco estuvo en la manifestación. Izquierda Unida sí, ¿no? Estuvo Ezker Batua y luego Ezker Anitza, y bueno, emitieron un comunicado en el que prácticamente pedían el arrodillamiento para poder sumarse a la marcha, ¿no? En algo que, bueno, pues para mí da pena, y me gustaría pensar que en algún momento pueden estar, ¿no? Amaya y luego Iñaki, que todavía no ha hablado. Amaya. Bueno, sin más, tampoco pretendo que estemos dando todo el tiempo vueltas a lo mismo, porque este tema tiene muchísimos prismas y yo creo que todos son muy enriquecedores. En el sentido que comentabas antes, yo estoy completamente de acuerdo que cuando ETA decide hace 2 años dejar dejar la actividad armada, cuando se hace la reflexión que se hace en el seno de la izquierda abertzale, la reflexión que se hace es en la línea que tú estabas diciendo, es decir, pero no en esa clave de derrota, sino decir, efectivamente el accionar armado de ETA durante todos estos años ha tenido unos objetivos políticos, independientemente de que se haya o no compartido mayoritariamente, minoritariamente en la sociedad, personalmente, ese accionar ha tenido unos objetivos políticos, y durante muchos años lo que se ha analizado es que ese accionar impulsaba el proceso que nos acercaba hacia esos objetivos políticos, y en un momento determinado, lógicamente, la conclusión a la que se llega en esa reflexión profunda es que ya no sigue impulsando hacia esos objetivos políticos, y lo que se decide en ese momento, lógicamente, es cambiar la estrategia. Pero yo no creo que en modo alguno se pueda identificar eso con derrota política, con derrota, porque esa estrategia tiene ese objetivo político, y en modo alguno se puede hablar hoy en día en Euskal Herria de una derrota política del proyecto abertzale, de la búsqueda de soluciones, de la búsqueda de resoluciones, ¿no? Y yo creo que identificarlo con derrota lleva a ese otro terreno del que ya hemos hablado, del discurso de vencedores y vencidos. En ese aspecto me refería, y no tanto con que esa reflexión no tenga ese componente que por supuesto lo tiene. Iñaki. Sí, gracias por dejarme hablar, digo, porque cuando ha empezado a hablar Amaya la segunda vez, digo, es posible que pueda decir adiós. Entonces, me gustaría comentar lo primero, que estamos en Madrid.
Esto es importante. Estamos en Madrid, que es la capital del Estado con el que está enfrentado ETA. Digo porque el título de esta reunión es País Vasco, paz al final del túnel, para hablar de ETA y de... Bueno, una mesa donde está un vasco, 2 vascos, 3 vascos, Mi caso 4 es un vascos, poco raro. un valenciano, un catalán y un madrileño. Mira, Digamos que es un Madrid también diferente. Yo soy un vasco de Euskadi, porque soy de Cádiz. Es decir, esto lo reivindico también, ¿eh? Uno puede reivindicar esas que los vascos nacemos donde nos da la gana. Entonces, los de Bilbao más. los de Bilbao. Estamos en Madrid, esto quiero decirlo y dejarlo claro, porque aquí en Madrid hay muchas cosas que no se van a entender igual, no se van a interpretar igual que los que tenemos, digamos, la costumbre de valorar estas cosas en el País Vasco, donde estás, digamos, en primera línea de... Aquí nos ve todo el Estado, Iñaki. Nos ve todo el Estado, y fuera del Estado también, por internet nos ven también. Pero me refiero a que estamos ahora en la mesa, de alguna manera, Teleca y Teletuerca, aunque ahora sea público, es una referencia de Madrid, ¿no? Quería decir primero, la mesa para mi gusto está coja, porque estamos hablando de ETA y estamos hablando del enemigo de ETA, que es el Estado español, y aquí no hay nadie del Estado español, salvo que alguien de nosotros sea del CSI, no lo sepamos, o de CNI, y no hay nadie de ETA, también lo mismo, salvo que alguien sea de ETA y no lo sepamos. Es decir, oficialmente aquí no hay nadie de ETA, oficialmente aquí no hay nadie del Estado español, con lo cual empezamos mal. Porque claro, vamos a tener que interpretar todo esto como exégetas digamos, desde la galería, no estamos metidos en el mogollón. Pero sí que me gustaría reflexionar sobre lo primero, que la paz es necesaria, esto tiene que quedar claro, con ETA, sin ETA. La paz es necesaria y yo creo que lo fundamental es llegar a conseguir un acuerdo político, digamos, consensuado, que nos permita decir que esa paz es necesaria, que se ha conseguido. Porque como bien decía Amaya, yo estoy de acuerdo con ella, y puede sonar fuerte en la televisión a quienes nos estén escuchando, los objetivos de ETA son legítimos. Ese es el asunto, y eso es lo que quiero resaltar en esta intervención. Los objetivos de ETA son legítimos. Aquí lo que se cuestiona son los medios. Pero cuidadín, porque los objetivos legítimos de ETA son legítimos y los digamos, comparte muchísima gente. Muchísima parte amplísima de la sociedad vasca. Es decir, no puede haber derrota, como decía Amaya, que yo en eso estoy totalmente de acuerdo con ella, mientras esos objetivos, que son legítimos, por mucho que rasque y que duela a mucha gente, pues estén sin conseguirse, porque son legítimos. Y además hay un problema, que el marco constitucional, legal, prohíbe de alguna manera conseguirlos. Es decir, los objetivos son legítimos, pero el marco constitucional impide conseguirlos. Nos encontramos, pues, en un proceso complejo. Como en Cataluña. Como en Cataluña, evidentemente, pero estamos hablando de un sitio donde ha habido, también hubo en Cataluña, lucha armada, pero en este caso concreto, lo que aquí se conoce como terrorismo, aunque es una palabra que daba para 2 o 3 ensayos, pero, claro, estamos viendo que estamos sin acabar de entender que los objetivos son legítimos. Es que eso para mí es clave, no quiero tampoco extenderme. Está claro, la diferencia entre el terrorismo o que no sea terrorismo es que tengas mucho pueblo detrás y ganes, ¿no? Eso lo tenemos absolutamente claro. Para escuchar otras voces tenemos también desde Bilbao a Facu Díez. Aprovechamos para decirle a su madre que tranquila, que su hijo no bebe cuando está en Madrid, como ayer se dijo desde este plató. Su hijo tampoco significa que en Madrid esté seguro, porque la policía no siempre es amable. De hecho, hoy nos informan que la manifestación de apoyo a los detenidos en Gamonal, nuestro compañero Olmo Calvo, fotoperiodista, le han abierto la cabeza. Y desde la policía le han dicho que haber llevado casco. Bueno, si eso le acompañamos la amenaza de bomba que ha habido hoy en la Facultad de Historia, si mal no recuerdo, de la Complutense, por un acto también de apoyo a la juventud vasca, pues parece que lo preocupante de venir a Madrid no va a ser el beber o no beber, que la cerveza Mau pues es histórica y no parece que le haya hecho mucho daño a nadie, parece que los problemas están en otro lado. Facu, te escuchamos con mucho interés. Tras 6 horas de infernal viaje, ya estoy aquí en Bilbao y en vistas de que la Audiencia Nacional todavía no ha prohibido esta manifestación, voy a ver qué me cuentan los bilbaínos.
¿cómo le explicarías a alguien que no ha visto ni una fotografía, ni un vídeo de lo que ha sucedido hoy, ni ha estado aquí, lo que ha pasado hoy en Bilbao? Pues yo diría que ha sido una aglomeración de gente impresionante, que en las calles de Bilbao hoy no cabía más, y que es el reflejo de lo que piensa una gran mayoría de nuestro país. Una gran mayoría, cuando decimos una gran mayoría que supera incluso, diría yo, de forma importante, incluso las siglas que en el día de hoy estaban aquí representadas. Bueno, yo lo primero que diría es que hemos visto lo que casi con seguridad ha sido la mayor manifestación que ha habido aquí en Bilbao en las últimas décadas. El apoyo por una solución justa para la situación que están viviendo los presos y presas vascas, pues es muy grande en nuestro pueblo, ¿no? Para que se respeten los derechos humanos de los presos y presas, que por encima de todo son personas, por si alguien tenía alguna duda. Hemos venido a una manifestación impresionante, colosal, multitudinaria, en la que la gente estaba emocionada, la gente se volcaba, tanto si participaba en la manifestación como si estaba fuera, porque la verdad es que hay gente que no ha podido entrar ni siquiera a la manifestación, o hay gente que se ha quedado en el punto de partida de la manifestación. Pues como una expresión con muchos grados de espontaneidad, en donde la gente ha venido con optimismo a pesar de la situación difícil en la que vivimos, y como una de las caras que tiene nuestro pueblo, que quiere ir evolucionando y que quiere ir buscando sus pautas de convivencia. Pues que cuando el cántaro va tantas veces a la fuente, y en este caso estoy hablando del Partido Popular en un proceso tremendo de involución, es capaz de movilizar a personas que de otra manera no se hubieran movilizado, ¿no? Y hoy es un día de democracia plena, porque en una fase como la que estamos, llenar las calles para la reivindicación es una foto que precisamente a nosotros nos gusta muchísimo. Está claro que el mayor experto en marketing independentista del Estado español sigue siendo el Partido Popular. Y antes planteábamos también que el Partido Popular siempre ha enfrentado de alguna manera los temas de la plurinacionalidad del Estado de una manera electoralista, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía el presidente Aznar, que hoy es el adalid por excelencia de la petición de mano dura y de reencarcelamiento de todo aquello que opine de manera diferente respecto al País Vasco o Cataluña. Vamos a ver lo que decía cuando le interesó también por cuestiones electorales. Ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Así no existe ningún preso vinculado a la organización ETA fuera de la península. Todos los presos que había en las islas han sido trasladados a la península. Todos. El gobierno ha hecho un gesto, el gobierno tiene la voluntad y el deseo de que llegue la paz. Podremos hablar en ese momento, insisto, de generosidad. Y ahí en esa generosidad Navarra va a estar, no va a dar la espalda. Iñaki. Bueno, yo por eso hablaba al principio de paz y pacificación, y para intervenir o para comentar alguna de las referencias que se han hecho, en especial la tuya, al hablar de fracaso político por un lado y por otro al identificar ETA prácticamente con la lucha del pueblo vasco, ¿no? Yo creo que pacificación, precisamente, el término de pacificación ha venido ligado durante años, por no extenderme más, al término casi exterminación. En cualquier lugar del mundo, pacificar las vascongadas suponía desde el siglo XIX terminar con todo, ¿no? Eran los planes CENES, los planes antiterroristas y cosas por el estilo. Nos acordamos de los 25 y de los tantos años de paz de Franco también, que eran... Por eso hablaba un poco del lenguaje, ¿no? Yo no creo que se pueda hablar en esos términos de derrota política, porque precisamente ETA, desde el año 73, yo creo que también hay una imagen como que ha sido un grupo insurreccional, y desde el año 72 o 73, y un poco posterior, desde las diferentes alternativas que ofrecía, lo que pedía era la normalización democrática, ¿no? Una serie de mínimos para que consideraba que eran una normalización política, una democratización, que podríamos hablar efectivamente de paz. Por tanto, objetivos políticos insurreccionales, como ligamos pues, a Cuba, incluso a la Nicaragua de principios de los 80, yo creo que en Euskal Herria no han existido
en absoluto, ¿no? Y yo creo que esa es una deformación de la realidad. El tejido político y social en el País Vasco no es ETA, es una sociedad sumamente dinámica, con un dinamismo sindical, y no quiero pecar de exceso de autoestima, muy importante, de los más importantes de Europa, que dijo no a la OTAN, por ejemplo, en un referéndum. Y por poner un ejemplo y por terminar, que ha tenido en los últimos, desde el año 68, ha tenido 35.000 detenidos por razones políticas. Si extrapolamos eso al Estado español, supondría que en el Estado español había habido, desde el año 68, 500.000 detenidos. ¿Qué país de Europa ha tenido ese dinamismo político, ¿no? A pesar de que muchos hayan estado relacionados con ETA. Y no quiero pecar otra vez de autoestima, pero quiero decir que muchas veces hacemos un reduccionismo. ETA ha dicho esto, ETA ha dicho, como habéis dicho por ahí, adiós a las armas, se acabó. Yo creo que los objetivos políticos están ahí, y el que hable de derrota estará hablando, desde mi modesto punto de vista, vuelvo a decir, probablemente de un proyecto de pacificación. Yo creo que como se suele decir por ahí, o como solemos decir por ahí, todas las puertas de la lucha en un montón de campos siguen abiertas. Franco exilió, ¿no? Y éramos menos millones a 500.000 y fusiló a casi 200.000. Pero fijaos, por intentar verlo desde fuera, en el año 92 en Venezuela hay un alzamiento militar contra un régimen corrupto, armado, fracasa, el presidente Chávez asume la responsabilidad, está 2 años en la cárcel, y cuando sale dedica 2 años a recorrer el país y a hablar con la gente que entendía que la solución seguía siendo la lucha armada. Él, en el año 96, llega a la conclusión de que la solución no es la lucha armada, y empieza 2 años de discusión para convencer a la izquierda y a lo que no era izquierda de que la lucha armada era un error. Ahí parece claro que los objetivos se iban a conseguir mejor, como después ocurrió, a través de una vía electoral, y de alguna manera sí que había la asunción de que la vía armada estaba abocada, ¿no?, al fracaso. Eso no significa que las luchas se acaben, ni mucho menos, al revés, sino que, como desde muchos ámbitos se había planteado, que los objetivos, incluso la independencia, que podría ser, o la nueva rearticulación territorial, ¿no?, cobraba mucha más fuerza y mucha más capacidad a través de otros medios que no fueran la lucha armada. Pues yo creo que el País Vasco no es un país, perdona, un segundo, el País Vasco no es un pueblo autista. Y toda la izquierda europea, española, vasca, durante muchos años trabajaba con conceptos leninistas de la toma del poder. Luego, pues parece que se puso más de moda Gramsci, la pelea de las hegemonías. Yo creo que ahora la reflexión mundial anda por eso que se llama la revolución democrática, que allí le llamamos la Revolución Democrática Nacional, y que durante años sindicatos y partidos hablaban de revolución social, ¿no? Yo creo que hay una reflexión, pero no solo en el País Vasco, sino en otros escenarios del mundo, ¿no? Jaime. No, yo creo que sí, que hay que evitar esa polémica sobre vencedores y vencidos, ¿no?, o victorias o derrotas, ¿no? Pero es evidente que se fue produciendo una constatación del agotamiento de la estrategia de lucha armada de ETA. Yo creo importante, claro, la gran diferencia con Venezuela, entre otras, es que la izquierda Abertzale tiene una historia, digamos, no es algo que diga ETA, dejo de practicar la lucha armada y ahora vosotros, ¿no? Es decir, haya una relación histórica entre lo que es el mundo de la izquierda Abertzale y lo que es ETA, y una comunidad de objetivos, ¿no? Y claro, lo que vemos es que afortunadamente ETA asume dar un paso atrás y reconocer el protagonismo de esa izquierda Abertzale y esa lucha por la hegemonía, que yo creo que está dando pasos adelante, ¿no? Y hemos visto, claro, la manifestación del otro día en torno a objetivos muy elementales, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo, claro, es el problema del acercamiento de los presos vascos, ¿no? Es decir, no es ninguna gran demanda, ¿no? Y obviamente el que el Partido Popular siga actuando como si ETA siguiera estando presente en el escenario y amenazando con volver, pues claro, lo que hace es facilitar además
esa estrategia de construcción de un bloque social soberanista, ¿no? Soberanista, en un contexto en el que estamos viendo que, bueno, también desde Euskadi se está viendo lo que ocurre en Cataluña, ¿no? Y bueno, en un contexto además de crisis de régimen, ¿no? Entonces el PP recuerda eso, el búnker del régimen del franquismo, ¿no? Es decir, acaba representando eso, ¿no? Esa resistencia autista a reconocer, o la disonancia cognitiva, ¿no? A reconocer el cambio de escenario, ¿no? Iñaki, luego Orencio. Sí, no, solamente, abundando lo que decía Jaime, el Partido Popular como gobierno, como gestor del Estado en este momento, está haciendo una gran prepotencia y además, yo diría de un gran cinismo inclusive, ¿no? Pero es que lo que iba a comentar al hilo de lo que decías es que la espiral histórica aquella, acción, represión, acción, represión, acción, al haberse interrumpido, porque se ha caído uno de los, digamos, de los factores, que era la acción, ya no hay acción, pues nos han dado por enterados, ahora es represión, 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 represión. No hay acción por medio que esté cortando y ahora es una solución de continuidad absoluta, ¿no? Es represión, represión, represión. Y están ahora, de alguna manera, criminalizando a todo lo que se menea con la excusa tremenda de que todo es ETA, ¿no? Que es ahora y antes, pero ahora es más notable. Ahora quizás es más evidente. Claro, es mucho más evidente porque evidentemente se ha ido lo que te estaba diciendo, es porque se ha ido la otra parte del... Ese hilo no se ha cortado nunca. No se ha ido, no se ha Orencio cortado nunca. Y después Alberto. Sí, vamos, que perdonadme si antes he utilizado el concepto de derrota. Yo creo que la gente de la izquierda estaba muy acostumbrada a sufrir derrotas históricamente en muchos sitios, en España, y bueno, no quiero remontarme a la antigüedad. La derrota es un concepto político normal que no quiere, o yo al menos no quiero emplear en términos de derrotados, de víctimas, no, estoy hablando de una cuestión de carácter político. Y desde luego, para mi forma de ver al menos, ¿no? Con todo respeto, durante muchas décadas la izquierda española hemos compartido con la izquierda y con los demócratas vascos la lucha por su autonomía, por su identidad, por la democracia durante la época franquista. Lo que nos ha dividido y lo que nos ha separado ha sido la lucha, bueno, dices terrorista, pues yo no vengo aquí a polemizar sobre palabras, es muy difícil compartir las palabras, los términos, la lucha violenta, la lucha no violenta solo, sino violenta con atentados, matando a personas concretas, individuales, hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Cargos políticos, personas incluso normales, quiero decir, ahí hay una historia que hay que resolver, que hay que avanzar y que hay que enviar. Y que sabemos que existe, desde luego, una resistencia atroz por parte de la derecha conservadora española, nacional católica, que ve una España única, una España en la que no existen más posibilidades que el idioma español, que la unidad del reino, que, en fin, pues lo que todos sabemos de esta España que hoy en día representa el PP, que por razones de interés político y electoral, efectivamente, durante muchos años no han querido avanzar en un proceso. Ahora bien, eso no quiere decir, y termino rápidamente, que tanto la izquierda abertzale como ETA, y son dos cosas distintas, yo no quiero hacer juegos aquí malabares, son dos cosas distintas, aunque compartan proyectos políticos, igual vosotros mismos lo habéis dicho, pero desde luego han cometido errores gravísimos, y no de siempre, desde, por ejemplo, porque ha perdido esas bases sociales, esos apoyos sociales en los últimos, por lo menos desde que se produjo el acuerdo, el Frente Nacionalista de Estella, no me acuerdo cómo se dice, Zárraga, perdonadme, que produjo aquello de la socialización del dolor, de no sé qué, eso les llevó a la derrota política de esa estrategia. Y eso es la posición que yo defiendo, no quiere decir ni de víctima ni nada, sabiendo, por otra parte, que efectivamente hay un gran sector de la población, no toda la población del País Vasco, pero sí una gran parte de la población del País Vasco que efectivamente comparte incluso el objetivo de la independencia, incluso objetivos que, bueno, pues desde otras posiciones violentas también se han defendido. En otro debate aquí que tuvimos en Fora Apache, ¿recuerdas que tú estuviste, Iñaki? Planteamos que había un antes y un después tras el asesinato de Yoyes e Hipercor.
Es decir, que eso marcó un punto de inflexión donde incluso parte de la izquierda del resto del Estado, que se había posicionado, sobre todo en la campaña aquella a las europeas, de apoyo a Chema Montero, aquello supuso después pues un punto de inflexión, y es verdad que de repente perdió mucho apoyo. Alberto. A mí me parece a veces muy cínico el hablar del tema de la lucha armada aquí no, cuando luego se lleva una camiseta de las FARC, o es decir, a veces el apoyo a la lucha armada en el Estado español es directamente proporcional a lo que le fastidia que los vascos y las vascas podamos independizarnos. Por volver un poco a lo que habláis, lo de la situación actual y yo creo que el tema catalán y todo esto, bueno, yo creo que es que hoy en día, como decía el otro día Flor Navaiz, hay un chimpancé al volante del Estado y es capaz de crearse otro foco en el momento en el que el catalán todavía lo tiene sin... los chimpancés. Pero, a ver, en realidad realmente estamos aquí hablando de democracia. O sea, yo que toda la vida, desde que tengo uso razones, en la dicotomía entre violentos y demócratas me ha tocado en la parte de los violentos, pues ahora decir nosotros los demócratas en Euskal Herria estamos los que estamos a favor de la democracia, los que estamos a favor de la solución. Y fuera de ahí se queda la sinrazón, el bloque del no, y el bloque del no, ¿quién es? PP, PSOE y bueno, y una parte de Izquierda Unida, ¿no? Y luego discrepo con ese rollo, con ese tema de que la izquierda española dejó de apoyar en ciertos momentos por ciertas acciones armadas. O sea, desde el siglo XIX... Eso fue un planteamiento de gente, aquí está Jaime presente, su propia formación política entonces planteó que habían hecho campaña por... Mira, desde el siglo XIX y de repente se quedaron como... Desde el siglo XIX la izquierda... la parte más del PP, estás hablando de la izquierda radical. Pero yo creo que es que desde el siglo XIX la izquierda española, la parte mayoritaria de la izquierda española, ya le apareció por qué os vais a unir con este rollo de que es ser insolidario. Entonces, vale, yo puedo entender que hay unos sectores que, bueno, además han seguido apoyando, pero en un sentido mayoritario a la izquierda española siempre le ha parecido mal y siempre se ha posicionado en contra. Y por terminar, la pérdida de apoyos, teniendo en cuenta que Euskal Herria Bildu ha tenido 300.000 votos, pues no sé, no ubico... ¿Cuántos votantes hay en el país? O sea, es decir, es la fuerza, es hoy en día la segunda fuerza. Estoy hablando de la sociedad vasca, es la comunidad, o sea, el abertzalismo es mayoritario y el unionismo se va a quedar como algo progresivamente... ¿Y no existen políticamente el sector ese minoritario, no? No, es una minoría y habrá que llegar a acuerdos. Tenemos por teléfono, si quieres, damos paso a Garbiñe Biurrun, magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Buenas noches, Garbiñe. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Compañía. Estupendo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas preguntas, ¿no?, del mundo jurídico. Parece que la sentencia de Estrasburgo ha generado también cierto punto de inflexión. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta sentencia? Bueno, en cuanto al contenido de la sentencia, desde luego comparto plenamente lo que ha decidido el Tribunal de Derechos Humanos Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en la misma línea que ya había habido un voto particular, en mi opinión, muy serio y muy contundente en el Tribunal Supremo y también en el Tribunal Constitucional, de manera que en cuanto al fondo yo comparto plenamente lo que, como digo, porque contravenía no solamente la Convención, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino también la propia Constitución española en cuanto a la prohibición de irretroactividad de normas restrictivas de derechos o desfavorables. Y lo que políticamente considero es que efectivamente, bueno, pues esta sentencia ha hecho daño a algunas personas, a muchas personas, y ha demostrado una extraordinaria debilidad, en mi opinión, del gobierno. Hubo un momento que yo recuerdo con casi pánico, con pavor, cuando el gobierno casi se prestaba o estaba dispuesto o sugería que podía incumplirse o buscarse atajos o otros caminos para evitar la ejecución de la sentencia. Finalmente pues ha impuesto la cordura porque bueno, pues la justicia no podía hacer sino, bueno, no porque no tuviera más remedio, sino porque yo creo que gratamente cumplir una sentencia que ordenaba la puesta en libertad de personas que se ha considerado que estaban finalmente injustamente privadas de libertad en estos últimos tiempos, como por efecto de la aplicación de la doctrina Parot. Y creo que es el daño que políticamente ha hecho. Todavía el Partido Popular no ha sabido digerirlo y creo que todavía se está sacando la puya de encima, y lo ha hecho con las últimas con los últimos intentos de neutralizar
algunas actuaciones como la presentación de la respuesta de las personas expresas en Durango y después con la operación policial de las detenciones del pasado miércoles, etcétera. Quiero decir que creo que efectivamente todo ha sido, en mi opinión, una reacción política a la sentencia que se dirigiría muy mal. ¿Y crees que hay muchos jueces que parece que se inclinan por esa opción política o crees que tu planteamiento es generalizado dentro de la judicatura, tanto la vasca como la del resto del Estado? Bueno, yo creo que la mayor parte de la justicia, de quienes ocupamos puestos en la justicia, pues tenemos un cierto grado de sensatez, si no mucho, por lo menos algo, y creo que, bueno, pues en la generalidad efectivamente está dispuesta a cumplir las normas, a cumplir las leyes, a ajustarlas a la realidad social y desde luego a no incumplir en modo alguno sentencias que puedan venir de tribunales como el de Europeo de Derechos Humanos. De todas maneras, como en cualquier colectivo, bueno, puede haber algunas resistencias, pero creo que por lo general, desde luego en lo que respecta a quienes formamos parte del Poder Judicial, debemos no solo no poner ninguna china en el zapato, ningún palo en ninguna rueda, sino contribuir a lo que el Poder Judicial, a lo que la justicia tiene que contribuir, esto es a aligerar la solución de los conflictos, a evitar que los conflictos tengan consecuencias graves para las personas y para la sociedad en general. Personalmente me alegra mucho escucharte, pero cuando veo el reparto de puestos en el Consejo General del Poder Judicial, veo que el presidente del Tribunal Constitucional tiene el carnet del Partido Popular y lo había guardado en silencio, cuando veo el entorpecimiento de la Fiscalía a juzgar, ¿no?, a ciudadanas, en teoría, igual que el resto de las españolas y españolas, pero no es el caso, uno tiene la sensación de que algo de preocupación debe tener, y ahí aparece también la Audiencia Nacional. ¿No crees que hay algún tipo de excepcionalidad en todo esto? A ver, es conveniente que la ciudadanía esté preocupada, mantenga un grado de tensión y razone en torno a lo que está ocurriendo. Yo creo que la nueva regulación, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el nuevo diseño del Poder Judicial contribuye desde luego a reducir, a restringir aún más la independencia del Poder Judicial. Opino que la mayor parte de los gobiernos tiene una irresistible tendencia a tratar de controlar el Poder Judicial. Esto es una tentación de la que yo creo que pocos gobiernos se van a poder librar nunca, y opino también que el Poder Judicial debe saber resistirse a esas presiones. Es verdad que no es sencillo, es verdad que, como digo, en este caso además una mayoría absoluta está facilitando que el reparto del órgano de gobierno de los jueces se haga de una determinada manera, y además luego la propia estructura y el propio funcionamiento a futuro del órgano, yo creo que lo vamos a notar. Va a ser un órgano con poca entidad, muy sometido al albur del propio Ministerio de Justicia, etcétera, pero entiendo que que en definitiva los profesionales de la justicia estamos en una onda pues ciudadana también, y creo que la atención, como digo, ciudadana ha de mantenerse la alerta, pero bueno, espero que las cosas se mantengan, se mantengan dentro de un orden, pero creo que no es mantenerse. Creo que debemos avanzar en la independencia del Poder Judicial y desde luego en un Poder Judicial al servicio de una ciudadanía libre, de una sociedad libre y desde luego igual. Yo he de reconocerte que me emociono como en el anuncio del almendro cuando veo pues a un juez como Pedraz, ¿no?, resistiendo tantas presiones, sí, o a un juez que se atreve, ¿no?, a aplicar simplemente la justicia, como está ocurriendo con el caso de la infanta Cristina. Déjame hacerte una pregunta complicada. Sortu es legalizado, el Tribunal Constitucional establece que la legislación es correcta, en cambio Arnaldo Otegi sigue en la cárcel. Bueno, yo respecto a Sortu no tengo nada que decir. Yo asistí gustosa y además creo que no lo olvidaré nunca, a la presentación de Sortu no sé si fue un 8 de febrero o algo así, va a ser 3 años, el mes próximo, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Creo que fue un momento importantísimo, un punto de inflexión en la izquierda abertzale, que supo expresar por fin cuál era su posición respecto a la violencia y a la utilización de esta con fines políticos, etcétera. Creo que fue clave y fueron la presentación de unos estatutos impecables, yo creo que con absoluta sinceridad y desde ese punto de vista emocionante. Por lo tanto,
en ese terreno no tengo nada que decir más que alegrarme. Y efectivamente todo esto es muy contradictorio con el hecho de que el señor Otegi esté en prisión. Creo que es verdaderamente una vergüenza, diría, para un Estado de Derecho que un dirigente político que, bueno, yo me voy a olvidar del pasado hasta un determinado momento, que en un momento dado ha optado por tratar de conducir, de dirigir un grupo político y de reflexionar en torno a cómo debe actuarse en adelante, prescindiendo, como digo, renunciando expresamente a vías violentas, haciéndose definitivamente partícipe de las vías democráticas, etcétera, que una persona así esté en prisión por eso y no por otra cosa, porque podría estar en prisión por otros hechos del pasado, pero está en prisión por eso, por haber tratado de recomponer un grupo político para llevarlo, para ir juntos todos ellos a un determinado lugar. Creo que esto es verdaderamente extraordinario y algún día, bueno, pues algunas personas que aún no han recapacitado o no se han dado cuenta o no quieren darse cuenta, lo harán. Creo que las muestras de apoyo absolutamente variadas, plurales y en algún punto incluso se podría decir que insospechadas que ha recibido Arnaldo Otegi son buena muestra de ello. Garbiñe, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Tuerca y bueno, seguimos en contacto y adelante y gracias por vuestro coraje. Muchísimas gracias, un abrazo a todas y a todos. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. Tenemos aquí el libro de Fermín Munarriz, de la entrevista con Arnaldo Otegi, se ve ahí. Y aquí hay una cosa que yo quería leer. Plantea aquí a Arnaldo: mi evolución respecto al uso de la violencia y mi posición de rechazo a su empleo viene determinada tanto por cuestiones éticas como por cuestiones políticas. Y me escribe Teresa de Donosti, ahora mismo que está viéndonos, y me pregunta cómo se cura el dolor. Fijaos que dos de los elementos que estamos hablando son, por un lado, los presos, que de alguna manera son la expresión más clara, actualizada, del dolor de una parte del conflicto, pero por otro lado también están las víctimas, ¿no?, de la violencia de ETA. Pregunta Teresa, ¿cómo curamos ese dolor? Amaya. Pues yo diría, en primer lugar, que ojalá estuviéramos en el tiempo de curar el dolor, ¿no? Pero cuando cada día se está produciendo ese dolor a los presos y a los familiares ahora mismo con el flagrante uso de la dispersión, pues yo creo que todavía nos queda, y con otro tipo de violencias, ¿no?, como continúa siendo la negación de la identidad, la negación y del reconocimiento de nuestro pueblo, del derecho a decidir y demás, pero por ese dolor casi relacionado con lo físico, ¿no?, con el sufrimiento físico que está hoy está vigente todos los días, todos los fines de semana, todas las semanas en que los familiares tienen que hacer todo ese montón de kilómetros para hacer las visitas en esas condiciones. Entonces, y la gente que igual tiene que ir también a los cementerios, ¿no? No lo dudo, y en modo alguno ni la izquierda abertzale ni yo en este momento quieren negar ningún tipo de dolor, y tenemos que llegar y tenemos que impulsar ese escenario en el que podamos abordar todo ese sufrimiento, haciendo un análisis no complaciente de lo que ha ocurrido en Euskal Herria, por todas las partes, pero a mí a veces, y sin negar en absoluto ese dolor, sin negar en absoluto y sin negar que el respeto, el reconocimiento y el abordaje de las víctimas, yo creo que tenemos dos problemas muy importantes para abordar ese tema del dolor encima de la mesa, como es la violencia que se sigue produciendo con el concreto caso de la dispersión, y yo creo que también un grandísimo problema en este momento para abordar esa cuestión del dolor es la falta de reconocimiento, en términos políticos y en términos de existencia misma de otro dolor que se ha causado a muchas personas, como pues el dolor que se ha causado, el sufrimiento que se ha causado a través de la tortura. Ahí el paso no es ya que abordemos el dolor, sino estamos en un paso previo, que es el reconocimiento de la existencia de la tortura, y esa negación a mí me parece absolutamente cruel, ¿no?, para muchas personas. Entonces, todo eso
hay que abordarlo, ¿no? Pero yo digo, ojalá estuviésemos en el momento de solo tener que abordar esa cuestión. Iñaki, después Alberto. Sí, no, iba a decir, bueno, que el tema de las víctimas evidentemente es tremendo por ambas partes, que hay evidentemente también un escalafón de sufrimiento, que evidentemente esa muerte es irreversible, eso nadie lo discute, ha habido 800, no sé cuántos muertos, hay el historiador que lo diga con más exactitud de un lado y del otro lado no sé si 300 o 400, no sé, pero también un montón. Ha habido después privaciones de libertad injustas, estoy ahora pensando en Pitu, un periodista que todo el mundo se olvida de él, pero que ha estado 1 año y medio, 2 años, no sé cuánto, en la cárcel, que lo han soltado en libertad sin cargos y que a ver qué le devuelve ese tiempo. Es decir, como él, muchísima otra gente. ¿Quién te devuelve el terror de una tortura? ¿Quién te devuelve el terror de un atentado? ¿Quién te devuelve una pierna que te han cortado en un atentado? Es decir, todas esas cosas no se pueden devolver. Tenemos que hacer de alguna manera un punto y adelante por otro camino, porque si no nos meteríamos en una espiral absolutamente eso implica una cosa terrible, y es que en la política quizá las víctimas no sean pero entonces, las personas que tengan que estar personadas en la solución del conflicto. Pero lo que habría que hacer es un ejercicio de sinceridad, yo creo que por todos los lados, y lo mismo que se está haciendo, pues yo veo por lo menos, el otro día hubo un reconocimiento del dolor, que lo vi yo en la televisión, de unos expresos en este caso de ETA, porque cuidado, que había otros expresos que no son de ETA, porque ese es otro tema que luego podemos hablar, ¿no? De que se meten en todo el saco presos de ETA, que oteguinos de ETA, por decir uno y muchísimos más, ¿no? Eso es otro tema. Pero que las víctimas, que es lo que quería decir en definitiva, no pueden marcar la agenda, ni de un lado ni del otro, ni pueden ni deben. Son, desgraciadamente, víctimas, pero no son agentes políticos. Son agentes sociales pero no son agentes políticos, ni deben serlo. Es decir, el gobierno del PP claramente está jugando con esa baza de chantaje emocional de cara al Estado y está llegando muy adentro. Ha llegado a manipular de tal forma la realidad que parece que después de que has cumplido tu condena y un poquito más de propina parot, y todavía parece que es que tenías que estar ahí hasta que te mueras de viejo y un poco más. No, oiga, que ya han pagado. Es decir, cambie usted la ley, haga lo que le diga, pero con esa ley vigente y con esa ley, esta gente ha pagado de más. No le trate usted como si debiera algo, porque ya ha pagado. Bueno, si pudieran también recuperarían la pena de muerte, ¿no? Constantemente están planteando que pero en definitiva, yo acabo, Juan Carlos, se están utilizando los derechos de todos como moneda de cambio. Esa es un poco la conclusión a la que llego. Alberto. Y es que no, negar que en este país hemos pasado la de Dios es Cristo, también es, hemos sufrido todos muchísimo. Y admitiendo, y poniendo ese sufrimiento, desde mí mismo hasta todos los que hemos vivido en Euskal Herria durante los últimos 40 años, las hemos pasado putas. Pero en ese momento habrá que mirar de qué manera se puede afrontar el futuro, ¿no? Por una parte, yo soy partidario de, por ejemplo, hacer una comisión de la verdad o ver, porque lo que me comentaba Maya, hay una impunidad absoluta. Si ahora mismo estamos hablando de que Billy el Niño se supone que va a ser juzgado o está intentando dentro de la querella argentina, es que sus herederos, los tipos que aprendieron con él en la comisaría, los tipos que han estado torturando miserablemente durante los últimos años, ahora mismo se sientan en la Audiencia Nacional. Y no solo eso, sino que encima las víctimas de esa tortura tienen que escucharles, ejerciendo como acusadores. Por suerte, por ejemplo, el último juicio que está desarrollando, el juicio político contra 40 jóvenes, incluso el tribunal ha permitido que los jóvenes se ausenten durante el testimonio de los torturadores, ¿no? En lo que a mí, en mi opinión, es un reconocimiento implícito de esa tortura. Y luego, es decir, yo creo que por una parte está el reconocimiento de ese dolor que ocurrió y de esos daños. Por otra parte, a los cementerios van las víctimas de ETA, pero también las víctimas de la policía, del GAL y de las víctimas del Estado. Y por otro lado, al hablar de víctimas, yo estoy un poco harto de que se habla, las víctimas, hay un grupo de víctimas, un lobby de extrema derecha que ha capitalizado el concepto víctima y que se dedica a hacer manifestaciones ultras, provocaciones como el otro día en 5 municipios vascos. Entonces creo que hay que hablar, existen víctimas, pero ese grupo ultra tiene que dejar de capitalizar ese nombre. Y creo que para hacer frente, estoy de acuerdo con Amaya, no estamos en ese momento de mirar todavía, pero creo que hay que explorar otros elementos que se han llevado a cabo en otros conflictos internacionales, y yo creo que el modelo de comisión de la verdad o en el momento o algún formato similar pues puede ser una alternativa a explorar.
Iñaki Gaña. Bueno, hablabas del dolor, yo creo que el dolor es algo muy personal y evidentemente yo creo que todo el mundo tenemos derecho a llorar a nuestros muertos y encima no tiene que haber ningún tipo de interferencia en todo ello. Lo demás, pues como decía Arnaldo también, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista ético. Y yo creo que quienes creemos en un cambio radical de esta sociedad, la ética tiene que estar muchas veces por encima de otras cuestiones. Ya que me aludías a datos del conflicto, aunque quiero hacer alguna apreciación luego también en la línea de paz y pacificación, en este tema también algo por el estilo, hay un problema de alteridad, de no reconocimiento del otro por una de las partes, ¿no? Como decía Amaya, ¿no? Es un conflicto que en su lado más descarnado ha dejado, creo que 1.241 víctimas, de ellas 833 por parte de organizaciones armadas vascas, la mayoría de ETA. Hay que recordar también que incluso algunos otros grupos existieron hasta hace una década o un poco más, y que el Estado también ha causado una cantidad importante de muertos, 180 y tantos de ellos civiles. ETA ha causado 130 y tantos muertos civiles, casi 700 muertos de fuerzas, como se dice, fuerzas de seguridad del Estado. En fin, unas cifras muy importantes que dejan detrás muchas tragedias, pero también focalizamos todo el tema de las víctimas en algo muy concreto y al margen de los muertos. Yo creo que hay, como ha dicho Amaya, en tema de presos, pero que puede haber en los dos bandos, por entendernos, puede haber muchísimo tipo de víctima, pero por otro lado también parece que el focalizar todo en ese tema lo que hace es impulsar y dar más fuerza ideológica a lo que es la causa fundamental de la sociedad en que vivimos, ¿no? Aquella definición de Weber, el monopolio de la violencia es del Estado, y por tanto todo aquello que entra dentro de esa dinámica tiene su lógica, y por eso va a llegar Basagoiti, que para los que no conozcan es un diputado del PP vasco, que hace 4 días ha ido como banquero a México, y va a decir, después de la declaración de Ayete, que Pons, por cierto, dijo que estos no tienen ni puta idea de nada, y ahí estaba Kofi Annan, con el apoyo de Tony Blair, Pierre Joss, etcétera, va a decir, no, el Estado, víctimas del Estado, cero. Señores, si entramos en lo que es el conflicto, hay una serie de víctimas muy determinadas, lo que decía antes de la alteridad, del reconocimiento del otro, pero si entramos en todo lo que es el concepto de víctima, desde lo que es el monopolio del Estado, podemos empezar a hablar desde los 2000 y pico muertos que ha habido en los últimos años en accidentes de trabajo, desde los 6 millones de parados. En fin, yo creo que estamos en este caso concreto en lo que estamos, pero muchas veces perdemos el foco de que esta es una sociedad a la que hay que darle una transformación total desde todos los aspectos. Algunos pensamos que el fin de la violencia creo que ayuda a profundizar más en la reclamación de presupuestos de la izquierda. Weber, que era un liberal claro, decía que el Estado, en vez de tener, reclama, ¿no?, el monopolio de la violencia física legítima, y cuando tú reclamas algo es porque forma parte de un pacto, y está claro que un Estado que, por lo que tú planteas, tiene 6 millones de parados, tiene familias donde no entra ningún tipo de recurso, los jóvenes se vuelven a ir del país, y por supuesto, si pone en marcha guerra sucia y tortura, rompe la parte del contrato. Tenemos una segunda parte del vídeo con Facu Díaz, que nos va a seguir contando cuestiones de la manifestación de Bilbao. Facu, te escuchamos. ¿Te atreves a hacer un pronóstico, una previsión de lo que puede llegar a ocurrir mañana en esa prensa española de Marguenda a Pedro J? La verdad es que no nos importa, porque cada vez que estos medios de comunicación sacan este tipo de portadas, casi que nos hacen un favor. Siempre hemos dicho que el Estado español es una fábrica de independentistas, de crear independentistas, y la verdad es que al nivel estatal, en el Estado español, cada vez tenemos más pues gente que ya empieza a entender las cosas, que las cosas no son como estos medios de comunicación y como la mayoría de los medios de comunicación lo han estado contando, y por tanto mañana nos despertaremos con unas portadas pues agradables. Bueno, es una prensa de piñón fijo, es una prensa anclada en la unilateralidad, rancia, que cada vez rezuma más franquismo por todas las orillas. Hoy se ha incorporado gente diferente a las manifestaciones que habitualmente se hacían en el mes de enero, lo cual es de agradecer, ¿no?
como consecuencia de la prohibición y también como consecuencia de la detención de personas que están en la cárcel por hacer labores de intermediación para ayudar a un proceso de normalización política. Bueno, pues se seguirán queriendo escandalizar, pero cada vez se les nota más que los escándalos que ellos mismos bueno, pues proclaman y construyen no se los creen ni ellos. Últimamente se está hablando mucho del perdón, se está exigiendo incluso desde algunos sectores el perdón. ¿No es hora ya de que el GAL, de que los franquistas también pidan perdón? Yo creo que como mínimo, de cara a situar el tema de las responsabilidades, diría yo, ¿no? Por parte de todos los sectores, personas e instituciones que han estado relacionados y vinculados con el conflicto violento que se ha vivido en Euskal Herria, lo primero que habría que decir es que se utilice la expresión que se quiera, esa debiera ser para todos, ¿no? Es decir, que aquí no puede haber ninguna paz como la del 39 asentada en vencedores y vencidos, en aquella victoria que fue únicamente para unos, porque también hoy la realidad de las torturas es algo que es un ejemplo, pues que lo estamos viendo, ¿no? De los 40 jóvenes que están siendo hoy mismo juzgados en la Audiencia Nacional, más de 30 han denunciado que sus declaraciones se deben únicamente a las torturas que padecieron. Entonces, toda esta realidad, y también, por supuesto, la de los coches bomba de ETA y de todos los atentados que ha realizado esta organización, todo ello debe ponerse encima de la mesa y sobre esta base analizar, pues bueno, cuáles deben ser los pasos que se tienen que dar. Cansados por la caminata y despidiendo a los últimos manifestantes, hoy podemos decir que la sociedad vasca se ha expresado con claridad. Ahora solo falta esperar a que los que tienen que escuchar dejen de lado el odio y apuesten por la paz de una vez por todas. Gracias, Facu, por tu reportaje y porque hayas llegado sanos y salvo y tu madre esté tranquila. Deja de darle disgustos, por favor. En las redes sociales tenemos a Santos Chiche que nos va a informar de cómo están respirando las redes sobre este asunto. Santos, buenas noches. Buenas noches, pues comenzamos con un mensaje de Juan Peña que señala la necesidad de más avances por los presos y critica la actitud del gobierno. Quizás los presos de ETA avancen lento en reparar el dolor. Sin embargo, el gobierno no es de lo más diligente echando por tierra dichos avances. En este tuit, de Playmobil ironiza sobre la dependencia del PP respecto a los enemigos interiores. El PP pidiendo que vuelva ETA en su carta a los Reyes Magos. ETA, we need you, please come back. Don Mitchell hace referencia con su mensaje a la alegría que debió generar en la izquierda abertzale la prohibición de la manifestación del pasado viernes. A don Arnaldo Otegi no le han cambiado de celda que en la otra no le entraba la sonrisa. Y Santiago también critica esta prohibición sin dejar de señalar que nunca se debe imponer una ideología con violencia. Jamás estaré de acuerdo con la gente que impone su ideología con la violencia o prohíbe manifestaciones. Joseba Permach destacó en las redes el apoyo mayoritario de la sociedad vasca a una agenda más activa en pro de la paz. El gobierno español debiera tomar nota. La mayoría social de un pueblo reivindicando la paz. Mientras que Isabel San Sebastián aprovechó la presencia del PNV no precisamente para sembrar responsabilidad desde los medios de comunicación. Esta noche en 13TV hablaremos de esa manifestación con la que el PNV a la saga de Sortu ha legitimado todos los asesinatos de ETA. Por otro lado, Sabino Arana recurrió al humor para criticar las exageraciones que se hacen sobre su partido. Día cualquiera en la vida de uno del PNV. A las 9 limpieza étnica, a las 12 recoger nueces, a las 15 jalear a ETA, a las 18 Talo Chistorra y a las 22 Goenkale. Y para terminar, Pablo nos dejó este mensaje sobre las maniobras y las intenciones del gobierno. Dejad de decir que el tema de ETA es solo una cortina de humo, porque también hay una clara maniobra para acabar con el proceso de paz. Y esto es todo por hoy. Pues muchas gracias, Santos Chiche. Deja de mirar los correos de La Razón, están prohibidos por los pediatras. Hay una imagen que todos conocéis
que es a McGuinness responsable del brazo armado siendo saludado por la reina de Inglaterra, ¿no? Una imagen que supongo que al Partido Popular, a UPyD, al nuevo partido, a una parte importante del PSOE, quizá también, como decía Alberto, una parte de Izquierda Unida, le pondrá de los nervios, pero parece que en algún momento tendrá que ocurrir algo parecido, ¿o no? Orencio. Bueno, para que ocurra eso tienen que pasar bastantes cosas todavía. Estamos en un proceso, yo creo que alguien dijo que no va a haber un día D que resuelva el conflicto, esto es evidente, es un proceso que está, digo el proceso ahora de paz, no el proceso político de las luchas del pueblo vasco por sus reivindicaciones, digo el proceso concreto ahora de paz, necesita resolver el tema de los presos, esto es un hecho indiscutible, imprescindible, creo que es quizás el obstáculo más grave que tiene en estos momentos todo esto. Hay 500 y pico personas condenadas en las cárceles en unas condiciones realmente pues inadmisibles, como ha demostrado la sentencia europea sobre la doctrina Parot, o las políticas de dispersión, de fragmentación, de hacer una doble condena a las personas. Yo creo que ese es un proceso que el paso dado por la declaración de los presos recientemente, esto que tanto se ha mofado a la derecha española, tiene una gran importancia política desde mi punto de vista. Y el segundo punto básico es la disolución de ETA. La disolución de ETA es, desde mi punto de vista, un tema político fundamental que puede permitir un nuevo proceso, un nuevo futuro, un nuevo camino, tanto para el pueblo vasco, basado en los procesos normales de mayorías, de minorías, de democracias, de hegemonías, en el sentido granchano del término para la izquierda adversal. Este es el único camino, no hay otro camino. Bueno, Jaime e Iñaki, os pido brevedad porque quiero haceros después una última pregunta y ya no tenemos casi tiempo. Jaime. Quería recordar que hubo una ministra del gobierno laborista británico que fue a hablar con los presos allí, ¿no? Habría que pensar que un ministro del Interior podría ir a hablar con Otegi, ¿no? En algún momento. Pero yo creo que... No parece que vaya a ser Jorge Fernández. No parece porque hasta que Dios no se lo diga. Pero yo creo que el PP solo puede cambiar con... No vale el Papa, porque el Papa este... Claro, el Papa, de este Papa ya no se fían. No, yo creo que lo importante es que el PP empiece a recibir retrocesos electorales gordos, ¿no? Si realmente las europeas ve un golpe importante, ve que no le rinde esta estrategia de búnker frente al proceso de paz que se está planteando mayoritariamente en Euskal Herria y fuera de Euskal Herria, yo creo que tendrá que cambiar, ¿no? Es decir, en cualquier caso, yo comparto también lo que dice Otegi, ¿no? Es decir, que actuemos, está pidiendo a los suyos, ¿no? Actuemos como si no nos dijeran nada por el otro lado, es decir, unilateralmente vayamos dando pasos adelante, porque así iremos desmontando los argumentos del enemigo, en este caso el PP, e iremos ganando solidaridad fuera de Euskal Herria, que es muy importante. Bueno, Iñaki. En relación a tu pregunta, y muy breve, yo creo que McGuinness tuvo que hacer tripas corazón para darle la mano a la reina, porque la terrorista realmente, si vamos al fondo del término, recordemos que Tony Blair, cuando su mandato con Aznar, otro que tal, pues antes has dicho, ¿no? 1 millón de muertos en Irak. Muchas veces volvemos a caer en ese reduccionismo del lenguaje y los focos que nos piden en otro lado. Bueno, podemos hablar en todo el mundo, desde Menachem Begin hasta Nelson Mandela. Sarón, que lo celebraban ahora como si fuera un héroe. Creo recordar además que en el proceso que le condenó a Nelson Mandela, una de las partes era por haber ordenado la puesta de 28 coches bomba. En fin, bueno, es un tema que no se puede frivolizar tampoco, pero yo creo que está ahí. Y luego la otra cosa que quería comentar es el foco. Muchas veces hablamos del gobierno del PP, pero hay muchas dinámicas que han estado entrelazadas entre gobiernos de uno u otro color. Yo creo que en el fondo hay un Estado que es el que impulsa y empuja, ¿no? Una España mal construida territorialmente desde, vaya usted a saber desde cuándo, pero también hay otros sectores, el financiero fundamentalmente,
que es el que ahora es el dueño de los medios de comunicación, que están todos quebrados, y detrás son los bancos, el sector que impone un sistema determinado, territorial, político y económico, y luego otros sectores que parecen desaparecidos, pero que en la piel de toro tienen mucho peso, como son el ejército y la iglesia. Tenemos que acabar, me gustaría pediros a todos una última reflexión breve. Hemos visto aquí en otros programas cómo desde el País Vasco, desde Cataluña, en otros momentos históricos se han impulsado procesos que han terminado democratizando al conjunto del Estado. Quizá ahora sea también la ocasión, con lo que está ocurriendo en Cataluña, lo que está ocurriendo en el País Vasco, de repensarnos o de lo que sea, pero que al final eso signifique, ¿no?, un ahondamiento en procesos democráticos alejados de lo que nos está pasando, que es todo lo contrario. Ahí os preguntaría, ¿qué tiene que pasar por parte de los demócratas vascos y qué tiene que pasar por parte de los demócratas del resto del Estado? Os pido brevedad. Iñaki. Sí, bueno, en principio hay que ver que el Estado y los políticos estudiosos saben bien, es un ente de dominación, eso, y como tal está funcionando. Es decir, está ejerciendo su dominación absoluta y la va a querer llevar hasta las últimas consecuencias. Ante eso, para mí, quizás la garantía de que el proceso va a llegar a buen puerto es que ETA, como organización política y organización militar, ha tomado una decisión que no tiene vuelta atrás. Es decir, yo estoy convencido, porque no se está dando las circunstancias, aunque siempre hay, ¿no?, alguien que se te va por la izquierda y te acusa de poco menos que de haberte bajado los pantalones, porque mucha gente, es muy fácil desde una mesa, desde un sofá, con las zapatillas de casa, gestionar el dolor o gestionar la libertad de los demás. Esto es muy fácil, porque eso sucede. Pero estamos en una situación en la que es irreversiblemente se va a llegar a la paz. Fíjate lo que voy a decir, porque ETA quiere. Alberto. Pues yo en Euskal Herria, yo creo que ahora mismo es necesaria valentía, audacia, que los demócratas, que somos mayoría social, vigilemos, atentos a una sociedad que a veces hemos estado demasiado dependientes de los partidos, y por otro lado en el Estado español también valentía y audacia, y explicarle a quien se opone a soluciones democráticas que soluciones democráticas en Euskal Herria son buenas para Euskal Herria, pero también son buenas para España, y una España más democrática siempre va a ser un lugar más habitable, aunque incluso podremos ser buenos vecinos, ¿no? Florencio. Sí, yo creo que dos cosas. Por una parte, valores cívicos, morales, para saber superar un conflicto que ha causado muchos males, muchos daños, etcétera. Una actitud abierta, una de comprensión, como decía Iñaki, de la otredad, no de la otredad de uno, sino la otredad de uno y del otro. Eso es básico. Y también valores políticos. Estamos hablando de problemas políticos. Saber observar las correlaciones de fuerza, saber observar la capacidad de alianzas que puede forjarse por un proyecto de una Euskadi democrática, una España democrática o fuera de una España democrática. Bueno, yo creo que la única es seguir el camino, y el único derrotado es el que se sienta y se pone a decir que es derrotado, ¿no? Yo creo que entre vecinos además hay que llevarse bien. Y entre vecinos además en una historia larga por parte de ambos pueblos o los pueblos ibéricos, por entendernos o lo que sea, yo creo que ese entendimiento tiene que llegar, y en la medida que avance uno de los procesos es bueno para el otro, y en la medida que avance otro de los procesos es bueno. Quiero decir que si se profundiza ideológicamente, si se profundiza en la movilización y en la lucha, en España será bueno para el País Vasco y viceversa, y yo creo que es la única que hay. Nadie tiene la varita mágica para saber qué es lo que va a suceder, pero si desde luego desistimos, entonces sabemos perfectamente cuál es el final. Por eso adelante siempre. Gracias, Iñaki. Jaime. No, bueno, yo quería matizar, ¿no?, porque Iñaki Razkin habla del Estado como de dominación, ¿no?, pero el Estado también necesita legitimación social, ¿no? Y lo importante es ver cómo el régimen actual está perdiendo legitimidad social ante la crisis, ¿no?, con los recortes y demás, ¿no? Y tenemos la oportunidad también de hacerle perder legitimidad política
creciente con lo que está pasando en Cataluña, con la Vía Vasca, que veo que se va a organizar en el País Vasco el próximo mes de junio, ¿no? Y bueno, demostrar a los pueblos del Estado español, a los otros pueblos, que se está en contra de ese mismo régimen, ¿no? De ese el tipo de Estado que tenemos hoy, que impide esa soberanía de los pueblos y ese derecho a decidir frente a la troika y frente a la oligarquía financiera y frente a ese gobierno que se niega a la democracia real que se está pidiendo desde Cataluña al País Vasco y que también desde el 15M se está exigiendo, ¿no? Gracias, Jaime. Amaya. Pues yo creo que mirándole al gobierno español, mirándole al Estado español, creo que es muy evidente lo que hay que exigirle, ¿no? Que deje de hacer la guerra a este proceso abierto en Euskal Herria y que de modo urgente deje de hacerla utilizando los derechos de los presos, ¿no? Y como esto no parece que vaya a pasar a un corto plazo, no caer en la frustración o en la sensación de catástrofe, sino mirarle al pueblo y darnos cuenta de que frente a toda esa locura que plantea el gobierno español, lo fundamental aquí es la activación social, la activación popular, y que eso de lo que el sábado tuvimos una muestra excelente en las calles de Bilbo, es lo que nos va a llevar, incluso por encima del PP, incluso por encima del gobierno español, a buen puerto, a ese escenario de normalización política, social y de paz que necesitamos. Pues muchísimas gracias. Decía Max Aub que uno se siente de donde ha estudiado el bachillerato. Y yo estudié un bachillerato que me hace sentirme a gusto en una suerte de España federal, pero no se me escapa que ese debate rico, plural, hubiera sido imposible hace 5 años, ¿no? Y que aquí creo que en esta mesa hemos demostrado un respeto, un acercamiento, una asunción democrática de cosas que quizá hace 5 años desde unos lados y desde otros no hubiera sido posible, y eso me hace situarme como otras veces en ese pesimismo esperanzado, ¿no?, del que habla Boaventura de Sousa Santos. Bueno, como saben, esto es La Tuerca, una tertulia sin miedo y con memoria que los jueves nos despedimos siempre con un rap. Hoy tenemos a Mafalda desde la cocina para despedirnos. Buenas noches, muchas gracias y como bien decíais, adelante. Mafalda rimando, 1, 2, 1, 2. Mafalda rimando para La Tuerca rap. Y ahora que el jefazo le tiemblan las piernas, quiero una república así, pero de izquierdas. Quiero ver ondeando la tricolor, yao, pero con conciencia de clase mucho mejor. Yo soy Juan Carlista, tú lo que eres es tonto. Separa los poderes y le falta entrar el tuyo. Pierde el respeto, eso ya está hecho. Perdamos el miedo, perdamos el miedo. Yo veo la lógica, sí, en la tercera república. Pues yo lo veo una desfachatez, mismo perro, mismas leyes, simple cambio de poder. Sí, yo veo la lógica, sí, en la tercera república. Pues yo lo veo una desfachatez, mismo perro, mismas leyes, simple cambio de poder. Una exclusiva Lola, unas fotos compradas. No hay quien restituya la imagen del rey en España, Juan Carlos y Padawan de Franco. Socialistas españoles, capitalistas y monárquicos. Oligarquía podrida, con cuentas en Suiza, ¿quién lo diría? Campechanos y del pueblo en una humilde guillotina. Esta no es reformista, no es un cambio de foto, insisto, tercera república es un cambio político, es un cambio político. Es típico olvidar la historia, sí, recuperemos la memoria. Revolución asturiana y la atracción cotidiana. Tercera república, otro estado de poder para proteger su ley. Habrá que reprimir a esa gente que piense distinto al nuevo regente. Y ya lo sé, contextualiza. Esta es una realidad que a todos nos horroriza. Queremos cambiar de rumbo, pero nos importan las formas. Esto va retrocediendo y la masa se conforma. Yo veo la lógica, sí, en la tercera república. Pues yo lo veo una desfachatez, mismo perro, mismas leyes, simple cambio de poder. Sí, yo veo la lógica, sí, en la tercera república. Pues yo lo veo una desfachatez, mismo perro, mismas leyes, simple cambio de poder.